Metroid se lanzó al mercado en 1986 para la consola Family Computer en Japón, llegando al resto del mundo entre los años 1987 y 1988 para la contraparte internacional de la consola Famicom, la Nintendo Entertainment System, o NES para los compadres. El juego fue un éxito y Metroid acabó convirtiéndose en franquicia que perdura hasta nuestros días, y casi 2 décadas más tarde, Nintendo dio luz verde al desarrollo de un remake del juego que lo comenzó todo, y ya en el año 2004 se lanzó Metroid Zero Mission para la consola portátil Game Boy Advance. Metroid Zero Mission vuelve a contar la historia del primer juego, la primera misión de Samus Aran sobre el planeta Zebes, expandiendo la historia, actualizando los gráficos y el apartado sonoro, y añadiendo numerosos elementos inéditos que hicieron parecer que Zero Mission era una entrega completamente nueva. Continuando con esta sección de curiosidades, esta vez le toca precisamente a Metroid Zero Mission. 30 más 1 curiosidades que existen acerca de este juego están por serte revelados. Antes de continuar te pido de favor que le des pulgar arriba a este video y lo compartas y que te suscribas a mi canal. Tu apoyo es importante para seguir produciendo contenido de Metroid y yo te estaría eternamente agradecido. ¿Hay algo más que decir? Nada, así que voy a proseguir. Ponte cómodo. ¡1. Cambios en el prólogo. Más allá de que el manual de este juego dejó de mencionar al planeta Tierra, como ya lo he comentado en videos anteriores, se presentan otros cambios en el prólogo que el manual ofrece. Por ejemplo, el manual es el primero en mencionar la existencia del Ejército de la Federación, que es la milicia del gobierno que apareció en entregas posteriores como Metroid Prime 2, Metroid Prime 3 y Metroid Other M. Asimismo, el manual en japonés explica que el ejército fue el encargado de invadir Zebes cuando la policía de la Federación descubrió que este planeta era el centro de operaciones de los piratas espaciales. Esto contrasta con lo que el primer juego nos cuenta, afirmando que la policía se encargó tanto de la localización como del ataque. Otros cambios, como la infancia de Samus en el planeta Zebes, también se hacen presentes. 2. Estilo Toon. Zero Mission iba a tener un estilo gráfico similar al del primer Metroid, es decir, un estilo caricaturesco pero modernizado a lo que la Game Boy Advance podía manejar. Samus era deforme y parecía tener 3 cabezas, y Cry no se veía tan imponente a pesar de ser enorme, tal como podemos observar en esta captura. ¿Por qué se abandonó este estilo en favor del estilo realista que todos conocemos? Bueno, podemos culpar o agradecer tal vez a Nintendo of America. Esta división de Nintendo no vio con buenos ojos el estilo caricaturesco y pidió un cambio orientado al realismo, algo a lo que el equipo de desarrollo accedió. ¿Cómo es que se dieron tan fácilmente? Bueno, porque es un hecho de que Metroid es mucho más popular y exitoso internacionalmente que en su tierra natal, y fuera de Japón se tienden a preferir los diseños más realistas. 3. Agarre. Debo ser claro y decir que Samus puede sostenerse de cornisas y bordes en muchos juegos, pero Metroid Zero Mission es, a la fecha, el único juego donde Samus requiere obtener una mejora para hacer una acción tan simple, y se trata del agarre. Está de más decir que el agarre, como mejora, solo ha aparecido en este juego. 4. Porcentaje mínimo posible. Es común en algunos juegos, sobre todo en los de la serie en 2D, que algunos objetos sean imprescindibles para poder avanzar en la aventura, mientras que otros pueden ser pasados por alto sin ningún problema. Metroid Zero Mission no es la excepción, y este juego es posible terminarlo con solo un 9% de objetos. ¿Quieres saber cuáles son los objetos absolutamente necesarios? Estos son la morfosfera, las bombas de la morfosfera, un único tanque de misiles, el agarre, el rayo de hielo para los Metroides Centaurian, el traje climático, el traje gravitatorio, el salto espacial y el rayo de plasma. Todo lo demás es prescindible. Eso sí, toma en cuenta que una partida al 9% se volverá sumamente difícil de terminar, especialmente en el modo de dificultad más alto. 5. Caminos alternos. Debido a lo anterior, los desarrolladores incluyeron caminos alternos que es posible atravesar con las mejoras obligatorias. Por ejemplo, si al frente tienes un pasaje que debes despejar corriendo con la aceleración, pero no tienes en tu poder esta mejora porque no la necesitas, entonces es probable que encima o debajo exista un pasaje adicional que es fácilmente accesible con cualquier otra mejora a tu disposición, como las bombas o tu rayo básico.
Esto se hizo porque algunos finales del juego tienen como requisito el terminar la aventura con un máximo de 15% de objetos, ya sea en modo normal o difícil. 6. Obstáculo de Norfair. Si te empeñas en no obtener la mejora del agarre, entonces te será imposible explorar la totalidad de Norfair, pues habrá una fruta púrpura bloqueándote el paso hacia el sector oriental de la región. Estas frutas solo pueden destruirlas unos pequeños bichos cuando un numeroso grupo de ellos se amontonan, pero en Norfair no existen estos bichos, así que no habrá forma alguna de que puedas deshacerte de este obstáculo, a no ser que des marcha atrás y vayas a obtener el agarre. Solo así desaparecerá la fruta púrpura. Lo chistoso aquí es que si no fuese por ese obstáculo indestructible, el agarre también sería uno de los objetos innecesarios para el culmen de la aventura. 7. Traje climático. Dije antes que el traje climático es un objeto obligatorio, pero no por las razones que tú crees. Verás, este traje puedes ignorarlo si quieres, puedes atravesar Norfair sin él y enfrentar a Ridley, o llegar hasta Mother Brain y derrotarla sin él. Entonces, ¿cómo es que cuenta como un objeto necesario? Pasa, señoras y niñas, que si no conseguiste el traje climático en Brinstar, entonces se añadirá a tu inventario automáticamente cuando el traje gravitatorio se activa. Esto luego de que hayas vencido al fantasma Chozo en la cima de Chozodia. En resumen, lo consigas antes o no, al final vas a tenerlo sí o sí. ¿Qué cosas, no? 8. Cinemáticas distintas. Aprovecho para mencionar que, dependiendo de que hayas obtenido o no el traje climático en Brinstar, algunas cinemáticas mostrarán a Samus, ya sea con su armadura normal o con el traje climático. Estas cinemáticas son las siguientes: cuando Samus desciende por primera vez a Norfair y Mother Brain la observa, antes de la batalla contra Kraid, antes de la batalla contra Ridley, y cuando Samus está dentro de su nave justo después de la autodestrucción de Tourian. Aquí en la pantalla puedes ver un ejemplo, el de la escena antes de enfrentar a Kraid. 9. Influencia de cómics. La dirección artística de Zero Mission tomó influencia de los cómics estadounidenses, los cuales suelen enfatizar mucho las sombras y líneas negras. Esto fue lo que ocurrió con Zero Mission, donde se limitó el número de colores y se utilizó mucho el negro para que el juego se viera más oscuro a propósito. Esta dirección gráfica afectó, incluso, a la dirección de sonido, que se adaptó al estilo de cómic estadounidenses que adoptó el juego. Hay que mencionar que lo contrario ocurrió con Metroid Fusion, el juego en 2D anterior, donde se usaron tantos colores como fue posible para aprovechar el rendimiento del hardware de la Game Boy Advance. 10. Meta Ridley. Ciertos elementos de Zero Mission hacen referencia a otros elementos vistos en Metroid Prime. El más obvio de todos es la debilidad del jefe final de Zero Mission, Mecha Ridley, el cual consiste en un punto rojo ubicado en su pecho. Meta Ridley de Metroid Prime tiene el mismo punto débil. Esto ha conducido a la idea de que ambos están relacionados, y la información japonesa acerca de Meta Ridley no hace otra cosa que fortalecer esta posible relación, pues se dice que la armadura de Meta Ridley se reprodujo a partir de una unidad de inteligencia artificial. Está de más decir que Mecha Ridley es una inteligencia artificial. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a ver el short que grabé al respecto. Puedes encontrarlo en la caja de descripción de este video. 11. Elementos de Metroid Prime. Más allá de la conexión entre Meta Ridley y Mecha Ridley, en Zero Mission se presentan otros elementos originados en Metroid Prime, o al menos voy a describir dos que tengo a la mano. Uno es la música que se escucha en Pendrana cuando llegas al templo de Hielo Chozo, y que escucharás a continuación. Los primeros segundos de este tema se escuchan en Zero Mission cada vez que activas una estatua Chozo para trazar tu siguiente rumbo. El segundo elemento es el diseño de la nave nodriza pirata de Zero Mission, el cual estás viendo en dos ángulos distintos. Ahora mira el diseño que tiene la fragata Orpheon de Metroid Prime.
de acuerdo con las imágenes que ofrece el escáner de Samus. Como podrás ver, ambas naves, si bien son de distinta clase y tienen propósitos diferentes, comparten un diseño muy parecido, por lo que es difícil que sea una coincidencia. 12. Crocomire. ¿Recuerdas al jefe de Super Metroid que debes derrotar haciendo que caiga al ácido clorhídrico? Se llama Crocomire. Y bueno, este jefe estuvo a punto de ser visto en Zero Mission, tanto que existe un modelo pero con animaciones no terminadas, y tampoco hay un evento de su muerte al recibir el suficiente daño. ¿Por qué lo eliminaron? No se sabe, pero los fans se han encargado de hacer funcionar a este enemigo por medio de un parche, y también le dieron una animación de muerte. 13. Mecánicas de Super Metroid. Recordarás que en Super Metroid era posible activar y desactivar las mejoras en el inventario, pues en algún momento durante el desarrollo de Zero Mission se pensó en incluir esta misma función, pero terminó descartándose. Asimismo, se sabe que las puertas rojas debían abrirse con 5 misiles en lugar de un único misil, nuevamente, igual que en Super Metroid. 14. Nave hundida. No sé hoy en día, pero antes solía creerse que la nave hundida de Super Metroid era la misma nave nodriza pirata que se autodestruye al final de Zero Mission. Había argumentos a favor, como la ubicación de ambas naves, que es casi exactamente la misma, la presencia de enemigos que aparecen en ambas naves, como los Atomics o los robots de trabajo, y la banda sonora que también tienen en común. No obstante, Yoshio Sakamoto, actual encargado de la franquicia y director del juego, descartó por completo aquella teoría, asegurando que son dos naves distintas. Esto se comprueba al jugar Zero Mission, pues pasa que se puede explorar una pequeña porción de la nave hundida de Super Metroid. Se trata de aquella sección artificial de color verde que se encuentra después de reventar el tubo de cristal, ese mismo tubo que une a la nave nodriza pirata con Chosodia. Cuando exploras la zona de color verde, verás que hay formas de vida y que todas las puertas están en funcionamiento. Esto indica que Phantom aún no aparecía en ese momento de la línea del tiempo. 15. Deidad Choso. El fantasma que Samus enfrenta para obtener una armadura aún más poderosa se trata de una deidad Choso que se le conoce como el dios de la guerra en medios japoneses y entrevistas, y presuntamente es la misma figura que sostiene la mejora del agarre en las ruinas Choso orientales, e igualmente se presume que es la figura que se ve en uno de los fondos de Metroid Dread. Asimismo, es la segunda deidad introducida en los juegos, siendo la primera el dios del agua que solo se menciona en las ediciones japonesas de Metroid Prime. 16. Chacmol. Se define como Chacmol a un tipo de escultura precolombina mesoamericana. Se presenta como una figura humana acostada o sentada y viendo hacia un costado, tal como lo ves en pantalla. Bueno, en Zero Mission existe una escultura Choso que posa exactamente de la misma manera. Es de hecho la escultura que sostiene un tanque de bombas de energía antes de que un pirata cebesiano lo robe y lo lleve al interior de la nave nodriza. 17. Inconsistencia. En algunos juegos 2D y en Metroid Other M, Samus es capaz de realizar lo que es la técnica cometa y el salto trepador. El primer movimiento consiste en concentrar la energía de la aceleración para que Samus se propulse a sí misma como un cometa, de ahí su nombre. El segundo movimiento consiste en que Samus use dos superficies paralelas y ascendentes para alcanzar grandes alturas, saltándolas de manera cruzada o en ciertos juegos como Zero Mission, utilizando una misma superficie. Zero Mission no es la excepción y Samus puede emplear ambas técnicas, pero esto plantea un pequeño problema. Verás, leyendo lo que Samus dice en Metroid Fusion, ella aprendió ambas técnicas por parte de los macacos etecones y la avestruz Dakora, esos animales que son una pieza fundamental durante el final de este juego. La cuestión es que a estos animales los conoció durante la segunda batalla en Zebes, es decir, en Super Metroid, juego que sucede cronológicamente a Zero Mission por algunos años de diferencia. Para más Inri, Samus sigue siendo capaz de realizar el salto trepador en Metroid Samus Returns, juego que también precede a Super Metroid. Es aquí cuando cuelga preguntarse si un hipotético remake de Metroid Fusion cambiaría la declaración de Samus acerca de estas habilidades, o si acaso Samus ya conocía a estas criaturas desde bastante antes, cuando se criaba en Zebes. 18. Modo tiempo de ataque. Metroid Zero Mission tiene un modo de juego alternativo llamado modo tiempo de ataque. A diferencia del modo difícil que se desbloquea terminando una partida por primera vez, el modo tiempo de ataque se desbloquea al pulsar una serie de combinaciones con los botones. La secuencia es arriba, izquierda, derecha, abajo. Y ten en cuenta que esta combinación debe realizarse en la ventana de empezar el juego.
Este modo está ajustado en dificultad normal por defecto y sirve para registrar las mejores marcas del jugador en cuanto a tiempo y porcentaje de objetos obtenidos se refiere. 19. Calor extremo. Norfair se conoce por ser una región volcánica con muchas salas afectadas por calor extremo, tanto que te obligan a obtener el traje climático para explorar estos lugares sin que te quemes. Lo irónico aquí es que la tierra de Ridley es una región mucho más fresca en comparación, existiendo una única sala con calor extremo. ¿Por qué es raro? Porque se supone que la tierra de Ridley se encuentra a una profundidad aún mayor que la de Norfair, lo que en teoría debería ser de la tierra de Ridley una región aún más calurosa. Esto contrasta con el sector inferior de Norfair en Super Metroid, donde el calor extremo es omnipresente en comparación con la zona superior de Norfair. ¿Será acaso que la tierra de Ridley en Zero Mission está ventilada con algún tipo de tecnología? ¿O se debe a alguna causa natural? Quién sabe. 20. Doctor House. El juego hace un cambio en el capítulo La Navaja de Occam, donde se puede ver al protagonista, Gregory House, jugándolo a lo largo del episodio. Si bien el juego parece ser el mismo, en realidad es bastante diferente al juego que conocemos. En primer lugar, los sonidos son distintos. Luego se hace mención de un nivel 4 y conejos espaciales. Pero más hilarante aún es que la partida se pierde cuando activas una estatua Chozo con la morfosfera. No sé ustedes, pero a mí me da curiosidad por jugar la versión que House tenía en sus manos. 21. Metroid clásico. Zero Mission es el segundo juego en la franquicia en contener al primer juego, el original, como un desbloqueable. El primero fue Metroid Prime. Cabe destacar, sin embargo, que la versión contenida en Zero Mission permite guardar las contraseñas, lo cual evita que uno tenga que escribirlas manualmente. Esta función se retuvo en el relanzamiento de la consola virtual de Wii U. No sabría decir si ocurre lo mismo en la edición de Nintendo Switch Online. 22. Finales adicionales. En Japón, Metroid Fusion tenía finales adicionales que podían desbloquearse jugando en el modo infantil y cumpliendo requisitos específicos. Como es sabido, estos finales no existieron internacionalmente en su momento, sino que hubo que esperar hasta el lanzamiento de Zero Mission para poder verlos. Para ello, había que usar el cable de conexión de Game Boy Advance entre dos de estas consolas portátiles, una con el cartucho de Zero Mission y otra con el cartucho de Metroid Fusion. De este modo, toda la galería de Metroid Fusion podía ser accesible en Zero Mission, incluyendo los finales exclusivos de Japón. Siendo que el tiempo ha avanzado y este cable ya no se utiliza, la versión de Zero Mission de Nintendo Switch Online tiene desbloqueada esta galería por defecto. 23. Samus sin armadura. Zero Mission es el segundo juego donde se puede jugar con Samus sin su armadura, siendo el primer juego la versión internacional del Metroid original. En el caso de Zero Mission, controlas a Samus en su traje cero y con una pistola paralizante que no mata a nadie, sino que solo aturde por un breve instante. Asimismo, fue en este juego donde debutó el traje cero, y se volvió tan popular que en la franquicia de Super Smash Bros., en el tercer juego llamado Brawl para Nintendo Wii, se incluyó el personaje Samus Zero, tratándose de la misma Samus sin su armadura y equipada con la misma pistola paralizante, pero dotada también con poderosos ataques cuerpo a cuerpo y movimientos acrobáticos. 24. Funciones del traje cero. A pesar de no tener materializada su armadura, Samus aún conserva los tanques de energía que ha obtenido en Zebes y puede recargarlos. Asimismo, de alguna forma no aclarada, puede interactuar con las estaciones de mapa para descargar mapas y consultarlos. Podemos atestiguar lo opuesto en Metroid Other M, donde Samus solo mantiene 99 unidades de energía. 25. Arrastrarse. Para atravesar túneles estrechos, Samus se vale de una forma alternativa llamada morfosfera. Eso es algo que ya se sabe de sobra. Bueno, al controlar a Samus con su traje cero, es decir, sin la armadura, ella es capaz de tumbarse de rodillas y arrastrarse para cruzar los pasajes angostos. La cuestión es que Zero Mission es el único juego, a la fecha, donde Samus realiza esta acción tan básica. A pesar de que en Metroid Other M se puede jugar con el traje cero en el segundo final del modo normal, Samus no se arrastra, sino que se desliza para atravesar los obstáculos que se interponen en su camino. 26. Energía mental. Zero Mission es el primer juego en constatar que la armadura de Samus no se mantiene activa en momentos de sumo estrés, tal como el momento en el que su nave fue derribada y cuando debe infiltrarse en las instalaciones de los piratas. Así lo confirmó Yoshio Sakamoto en su momento, diciendo que Samus debe concentrar una energía mental inconmensurable para que su traje se integre a ella. Venciendo la prueba del dios de la guerra,
Samus pudo recuperar su fuerza de voluntad y, además, su armadura se actualizó al traje legendario, un traje que es aún más poderoso al ser compatible con los objetos desconocidos del juego. Esto nos conduce a otra afirmación. La armadura de Samus no se destruye en el accidente con su nave, simplemente la desactivó minutos antes y fue incapaz de materializarla de nuevo. Nada de lo que dijo Sakamoto se contradijo en el futuro. Al contrario, Metroid Other M reafirmó sus palabras con la infame escena de Ridley donde Samus pierde el control de su traje, o en la escena del sacrificio de Adam Malkovich donde ocurre un fenómeno similar. 27. Piratas en Brinstar. De acuerdo con una captura obtenida de un prototipo del juego, se planeó que aparecieran piratas cebesianos en la región de Brinstar. En la imagen son 4 los cebesianos que se ven, y poseen un diseño muy parecido al que tienen en Metroid Fusion, salvo por su paleta de colores que, en este caso, se compone mayormente de color rojo. En la versión final, los únicos cebesianos que aparecen están en la nave nodriza y en Chosodia, aparte de los cuerpos momificados que se ven en Tourian. 28. Cebesianos torpes. Desde este juego ya quedaba en evidencia la escasa inteligencia de los piratas cebesianos, y que fue reafirmada en Metroid Other M. No es solo por el hecho de que pueden perder muy fácilmente el rastro de Samus cuando la persiguen, o porque no hace nada por salvaguardarse cuando su nave nodriza se está autodestruyendo, o por la forma estúpida en la que uno de ellos intentó detener a Samus cuando ella robó una nave de escape, sino que pueden dispararse entre ellos de manera accidental. Esto ocurre si tienes a un cebesiano al frente y a otro detrás. Si uno de ellos dispara y tú logras esquivar el ataque, el rayo disparado golpeará al pirata del lado contrario y lo matará. 29. Finales. Metroid Zero Mission es el tercer juego con la mayor cantidad de finales disponibles, habiendo un total de 8 finales y unos más difíciles de obtener que otros. El juego que queda en segundo lugar es Metroid Samus Returns con 9 finales, y el juego en primer lugar es Metroid Fusion en su edición japonesa, que tiene la friolera cantidad de 13 finales. 30. Modo niño y adulto. Al igual que en la edición japonesa de Metroid Fusion, la edición japonesa de Metroid Zero Mission cuenta con los modos niño y adulto. No tiene nada que ver con la dificultad del juego, pero sí en la dificultad para leer el texto en japonés. El modo niño elimina el kanji, lo cual facilita la lectura a los jugadores jóvenes y muy jóvenes. El modo adulto, pues habilita el kanji, obviamente. 31. El juego de rol. Esta es la curiosidad de la que iba a hablar en el video de las curiosidades del Metroid original, pero que decidí posponerlo para esta ocasión porque es algo que se relaciona mucho más con Zero Mission. Luego del lanzamiento de la primera entrega de la serie, se comercializó un libro juego de rol exclusivo para Japón en el mes de diciembre de 1986, titulado Metroid: Orden de Invasión a Cebes. ¿Cómo se juega? Algo así como Calabozos y Dragones mezclado con el Metroid de toda la vida. Puedes obtener mejoras con el videojuego, pero aquí la pieza fundamental es un dado de 6 caras, un dado que muchas veces decide tu suerte en las acciones que tomas, llevándote ya sea el éxito o a la derrota. La historia básicamente es parecida a la del videojuego, pero hay un elemento en particular que es lo que nos importa ahora mismo. Verás, tras vencer a Mother Brain en este librojuego, Samus recoge una cápsula Metroide con un espécimen en su interior, luego regresa a su nave y huye de Cebes. Sin embargo, el Metroide contenido en la cápsula había comenzado a evolucionar en una terrible criatura apodada como Metroide Mutante, el cual escapó de su cápsula y comenzó a acechar las cámaras dentro de la nave de Samus. Esto obliga a la cazarrecompensas a tomar una elección: enviar una señal de socorro o escapar mediante una vaina de escape. En cualquiera de los casos, aparecerá una nave nodriza pirata que abducirá a Samus, y los piratas en su interior, pertenecientes todos a la raza humana, la capturarán y la llevarán con su líder en la sala de control. En este punto, le quitan el casco a Samus y se revela su identidad como una mujer humana. Para no hacer largo el cuento, la trama continúa a bordo de la nave nodriza al mismo tiempo que el Metroide mutante comienza a causar destrozos en el interior. Eligiendo el final bueno de la historia, Samus se enfrenta al jefe de los piratas en un combate con sables, el cual es interrumpido por el Metroide mutado y que le da a Samus la oportunidad de escapar con la cápsula Metroide. Samus roba una nave pirata para escapar y destruye la nave nodriza con un misil, lo que termina arrasando con todos los piratas espaciales. ¿Algo de lo que he contado muy resumidamente te es familiar? Repasemos. La historia se extiende más allá de la derrota de Mother Brain. Samus no consigue terminar su misión porque los piratas espaciales interfieren. Como resultado,
Samus se ve obligada a infiltrarse en la nave nodriza enemiga y vencer a un último jefe. Después de esto, la nave en cuestión se destruye y Samus escapa mediante una nave pirata que roba. Esta secuencia de eventos es exactamente la misma de Metroid Zero Mission después de acabar con Mother Brain. Sí, en el juego no hay un Metroid particularmente poderoso. Sí, los piratas son langostas en vez de humanos. Y no hay un combate con sables, sino un combate contra una imagen robótica de Ridley. Es cierto que la ejecución en el desarrollo de ambos eventos es muy diferente, pero eso no quita que la idea es idéntica, tan idéntica que es muy difícil que se trate de una coincidencia. Tú saca tus propias conclusiones. Yo solamente finalizo esta curiosidad diciendo que puedes jugar a este juego en el sitio de Metroid Database. Te dejo el link en la descripción de este mismo video, pero te advierto que está completamente en inglés si acaso no eres angloparlante. Colorín colorado, este video ha terminado. 31 curiosidades de Metroid Zero Mission que pude reunir. Continuaré esta sección especial del canal de manera cronológica, por ende, el siguiente juego en la lista se tratará de Metroid Prime, un juego que tiene mucho que decir. Eso sí, habrá que ser pacientes porque hacer estos videos no es tan simple. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte de favor que te suscribas, actives las notificaciones y le des pulgar arriba a este video. Este apoyo es crucial para seguir fraguando contenido de Metroid, y yo te estaría muy agradecido. Soy Aurora313, me despido y nos vemos en el siguiente video.